de... Perdón, canal 28 de TV Red, canal 41 de Claro y la señal abierta por el canal 2. Y desde 1940, en el 960, la amplitud modulada para toda la Patagonia chilena argentina, 96.5 Punta Arenas Porvenir y 98.5 Última Esperanza. Ya, equipo completo, Lito Gusto del Control Master, buenas noches. En la dirección de televisión a Camilo Jerez, a mi productora Alejandra Vera Moya, a nuestra editora web, Carola Chávez, y también el departamento de prensa que todavía está trabajando mi querida Guillermina Tené. Ya, temas de la salud, importante tema de la salud, ¿qué está pasando con los CEFAM? ¿Qué está pasando con el paro convocado por la Confusam? ¿Qué está pasando con los asistentes sociales, con el Código Sanitario? Bueno, de esas y otras cosas vamos a hablar con Alberto Vargas, presidente de la Confusam Magallanes. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido nuevamente a la última conexión. Sí, muchas gracias. Gracias, Alejandro, ¿no es cierto?, por la invitación. Y bueno, aquí estamos para conversar los diferentes temas, ¿no es cierto?, que eh, eh, siempre atañen obviamente a la atención primaria. Así que un saludo también, ¿no es cierto?, a todos los televidentes, en realidad, ¿no es cierto?, a esta hora. Bien, partimos por lo más contingente. El próximo paro de mañana, 22 y 23 de noviembre, en adhesión a lo que es esta demanda nacional de reajuste del sector público. Escuálido reajuste del sector público. Entendemos que, bueno, que quizás el país no está pasando por un buen pie, pero que para las remuneraciones de los trabajadores más precarias, ¿no? No va a significar casi la nada misma. Cuéntanos un poco de queso y para que la comunidad también se prepare para lo que va a ser este paro de alerta, diría yo, ¿no? Sí, bueno, nosotros como Confusan ya paralizamos la semana pasada, ¿no es cierto? Paramos 48 horas por este mismo tema, ¿no es cierto?, del reajuste, que hoy en día prácticamente se llama ajuste, ya ajustes de remuneraciones. ¿Y por qué ajustes de remuneraciones? Porque es ajustarse, obviamente, a la pérdida del poder adquisitivo que tienen las remuneraciones durante el año, ¿ya? Haciendo un poco de historia, en realidad el año pasado el reajuste o el ajuste en realidad fue de un 3,2%, que en definitiva apaleó un poco la pérdida del año anterior. Este año ya partimos con un déficit de ese poder adquisitivo. Y lo que se pretende, evidentemente, ¿no es cierto?, es que recuperemos también, evidentemente, el poder económico, en realidad, de los funcionarios, porque, en definitiva, estamos hablando que la remuneración que teníamos el año pasado no la vamos a... es decir, lo que podíamos comprar con nuestras remuneraciones durante el año 2017 va a ser una mayor merma, evidentemente, ¿no es cierto?, para el año 2018, en las condiciones que está hoy en día, ¿no es cierto?, la oferta del gobierno en materia de reajuste del sector público. Ya. Y entonces mañana, paro absoluto, no se va a atender para que la gente también sepa, porque la semana pasada igual vimos que quizás no se difundió mucho y la gente llegaba a los CEFAM. Entonces hay que decirle que también comprendan esta situación. ¿Y cómo va a ser? ¿Se van a hacer turnos éticos? ¿Se va a atender algunas cosas en especial? ¿La farmacia, algo? ¿O absolutamente nada? A ver, difícilmente en el ámbito de la salud en realidad podemos hacer paros absolutos, como uno señala, es decir, como tú señalas, Alejandro. Eh, Efectivamente, nosotros generamos turnos éticos, ¿no es cierto?, de los equipos de cada CEFAM, con el objeto, obviamente, ¿no es cierto?, de ir en apoyo, obviamente, ¿no es cierto?, a aquellas urgencias que se presenten durante el día, ¿no es cierto?, porque nosotros trabajamos evidentemente con personas en realidad, ¿no es cierto? Estamos jugando con la vida de las personas en realidad, con los estados de salud de las personas. Más que nada, en cierta forma, es provocar efectivamente, ¿no es cierto?, un llamado a atención, generar impacto en realidad en el gobierno respecto en realidad, ¿no es cierto?, de nuestro desacuerdo en materia de reajuste del sector público. Y efectivamente nosotros generamos turnos éticos donde el equipo está conformado por médico, matrona, enfermera, técnico, ¿no es cierto?, que están, ¿no es cierto?, evaluando evidentemente, ¿no es cierto?, constantemente durante la jornada de paralización aquellas consultas espontáneas que se puedan producir. También vamos a tener efectivamente, sí, entrega de medicamentos, porque un adulto o una persona en realidad que llegue, ¿no es cierto?, con falta de medicamento, tampoco podemos pasar a ser responsables, ¿no es cierto?, de alguna descompensación que pudiera tener este paciente o este usuario.
Y en el caso también, ¿no es cierto?, de la entrega de los alimentos, también va a haber disposición en realidad. Lo que sí se restringe, hay restricciones respecto en realidad a quienes se les entrega en realidad. Ejemplo, si mañana 22 llega un usuario que tiene que retirar el día 28, debe esperar a su día de entrega, en realidad, 28. 28, claro, es decir, no se le va a entregar antes, porque hay esa flexibilidad en realidad dentro de la atención, en realidad, de poder entregarles los medicamentos antes, pero en este caso no. Eh, Se le va a entregar los medicamentos a aquellos que les correspondan el día, El día. el día, Que la ¿ya? receta diga 22. Claro, o que su carnet le toque justamente Claro, retirar. Los pacientes crónicos vienen mes a mes y por lo general son cada 30 días. claro. Los 22 de cada mes, en este caso, ellos se le va a entregar Ella en realidad. va a estar asegurado eso. Eso Claro. va a estar asegurado. Es decir, El que está un poco más adelantado y quiere hacerlo antes, no lo van a permitir. exacto, es decir, eso no. O aquellos que están atrasados, es decir, tuvieron su momento. Si a mí me tocaba retirar el día 15 y llego mañana, el día 22, es porque ya pasa por mi responsabilidad, evidentemente, ¿no es cierto?, haberlo retirado en su debido momento. Claro. Entonces, ahí igual es un poco un llamado a los usuarios, a la comunidad, ¿no es cierto?, respecto en realidad a que asista a los establecimientos, pero en casos necesarios y justificados en realidad en estos días de paralización. Tengo entendido que el reajuste del sector público se tiene que votar al 30 de noviembre, ¿no? Eh, el gobierno envía el proyecto, tengo entendido que lo quiere ingresar el día lunes 27. Ya. ¿Ya? Estamos hablando de que tenemos esta semana nomás como para negociar con el gobierno. Se generó una reunión ayer, la cual en cierta forma del 2% que estaba la semana pasada llegó a un 2,1 ahora. La mesa del sector público, su aspiración era en un 6%, Sí, pues. ha bajado evidentemente, ¿no es cierto?, para ir acercando posturas y hoy en día está solicitando un 4,2% de reajuste. ¿Ya? Que eso tienen dos componentes, ese reajuste. Una es recuperar poder adquisitivo y por otra parte en realidad ser un poco partícipes, ¿no es cierto?, de el crecimiento económico que va a tener este año. Estamos hablando de que las proyecciones del mismo gobierno hablan de que va a estar en el 2%. Y la inflación a PPI más o menos va a estar entre un 2, un 2,2. Entonces, si sumas los dos guarismos, en realidad te da un 4,2 y hoy en día la mesa está en ese parámetro. Entonces, debería haber un punto de encuentro quizás ahí, dentro de esa cifra que más o menos ya maneja la mesa, la cual obviamente vemos que el gobierno no la está haciendo. Ya, escríbame nomás, Leo. Si lo tengo acá, estoy conectado por el celular, así que no hay problema. Ante las consultas de la ciudadanía y de la gente que está llamando también en Por la Comunicación. Claro, porque tampoco, como si es el 27 de la presentación del proyecto, no hay mucho tiempo. O sea, este paro no se va a alargar más tampoco. No, a ver, lo que pasa es que también después hay un proceso en realidad de que una vez que llega al Congreso, el proyecto con acuerdo o sin acuerdo en realidad, que lo que visualizamos en realidad es que hasta el momento va sin acuerdo. Hay un proceso, ¿no es cierto?, de conversación, ¿no es cierto?, con los parlamentarios de las distintas regiones, en realidad, ¿no es cierto?, para que efectivamente nosotros vamos a manifestar, evidentemente, ¿no es cierto?, que si no va con acuerdo, se rechaza el proyecto de reajuste del sector público, en realidad. ¿Ya? Ya. Además, hay otra cosa, Alejandro, hay muchas más materias en realidad que contiene el proyecto, el pliego de peticiones, perdón, de la mesa del sector público, en realidad, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema de la estabilidad laboral, con que el gobierno efectivamente, ¿no es cierto?, cumpla lo que dice el estatuto administrativo, por ejemplo, en materia, ¿no es cierto?, de contrataciones. El Estado está como, por el mismo estatuto, ¿no es cierto?, a tener la dotación de un 80% en planta y un 20% solamente a plazo fijo. Y hoy en día el Estado llegará a un 30% que tiene planta y el 70% es a plazo fijo. Entonces, está incumpliendo una norma legal, obviamente, ¿no es cierto?, a través del estatuto administrativo. Claro. Ya, la auditora nos dice acá en Polar, gracias Leo Busto, una consulta. ¿Qué pasa con las horas programadas? Yo tengo una hora para una ecografía mañana. ¿Qué pasa en esos casos? Ecografía, estamos hablando de la atención secundaria. Esa ecografía debería ser tomada porque toda la mesa del sector público efectivamente, ¿no es cierto?, va a generar distintas formas de movilización.
Y en este caso, en la atención secundaria, tengo entendido que mañana van a ser movilizaciones de tipo de asambleas en cada establecimiento, ¿no es cierto? Pero van a estar haciendo sus atenciones normales, en realidad. Si tiene una ecografía programada, esa ecografía deberían de hacérsela, en realidad. Es decir, tengo entendido que el hospital clínico, en este caso, en realidad no... Hay gremios que no se adhieren a partir de mañana, sino del día jueves, en realidad. Ya. Entonces debería hacerse. Sí. Debería hacerse. Es decir, si yo le recomiendo a la usuaria, evidentemente, ¿no es cierto?, que asista al hospital en realidad, porque esa hora debería, es decir, esa ecografía deberían estar tomándosela. Ya. Juan Hermosilla nos dice, la verdad que la salud pública es más que mala, se están equivocando mucho en los pronósticos de las enfermedades. ¿A qué se deben estos errores tan graves? Bueno, yo no... hace una aseveración el auditor en realidad, Claro. ¿no es cierto?, respecto a una situación. Es decir, yo no podría bajo su punto de vista en realidad dar una respuesta. Pero efectivamente en realidad la salud necesita más recursos para tener mayor, no solamente recursos en cierta forma para la remuneración de los funcionarios. Aquí estamos hablando en cierta forma recursos para mantener efectivamente, ¿no es cierto?, todos estos establecimientos que efectivamente en realidad se ha dado un gran impulso en la infraestructura, pero además, ¿no es cierto?, para ir adquiriendo nueva tecnología, ¿no es cierto?, y que además en cierta forma tengamos quienes puedan utilizar esa tecnología. Es decir, volvemos al tema en realidad de que igual estuvo en el tapete hace un buen tiempo atrás, que habla, ¿no es cierto?, de los médicos especialistas, ¿ya? Entonces, si tenemos más médicos especialistas y en la atención pública, ¿no es cierto?, evidentemente, ¿no es cierto?, va a ir mejorando la salud. Porque hoy en día los especialistas son atraídos, obviamente, ¿no es cierto?, por el mundo privado. ¿Ya? Entonces, claro, es decir, optas por, en definitiva, irte al mundo privado a pagar, ¿no es cierto? Porque en el mundo público, en realidad, los profesionales escasean, en realidad. Y es porque no es atractiva. ¿Cuál es el per cápita hoy día de Punta Arenas? ¿El per cápita de la salud pública? Por usuario inscrito son 6.026 pesos APP. Ese es más o menos el que se recibe. Ahí hay varios componentes, porque el basal, por ejemplo, a nivel nacional son 5.406 pesos, y ahí se le van agregando algunos indexadores que tienen que ver con pobreza, con zona extrema, ¿no es cierto?, y adulto mayor. ¿Ya? Entonces hay varios componentes en realidad. En este caso nosotros en la región de Magallanes tenemos dos componentes, que es adulto mayor y zona en realidad. Pero hoy día podríamos decir que la salud municipalizada está saneada en comparación a la crisis que está viviendo la educación. No, lamentablemente en realidad no es un saneamiento, en realidad, porque tenemos un déficit. Ya lo habíamos conversado, yo me acuerdo la vez anterior, que hay un déficit, ¿no es cierto?, de 2.000 y tantos millones de pesos, perdón, de 1.500 millones de pesos más o menos, ¿no es cierto?, que tiene de deuda la salud primaria, producto, ¿no es cierto?, que le debe a proveedores en realidad, pero también... pasa porque, como estamos bajo una corporación municipal, en el caso de Punta Arenas, las platas llegan, ¿no es cierto?, y no necesariamente en realidad... Se van a salud. Se van a salud, efectivamente. Claro. Y ya hoy en día, ¿no es cierto?, el alcalde reconoce, evidentemente, ¿no es cierto?, y el secretario general reconocen que hay una deuda del sector educación, ¿no es cierto?, con salud de más de 2.000 millones de pesos. ¿Cómo es el tema de la implementación de la farmacia popular acá en Punta Arenas? A ver, la farmacia popular, popular o comunal, como el nombre que se le quiera dar, ha tenido, desde que su creación hasta el momento, en realidad, ha pasado por varias etapas, en realidad. ¿Ya? En un primer momento, claro, es decir, hubo una buena inyección de recursos respecto, en realidad, ¿no es cierto?, para poder implementarla, y que tenía varios componentes, no solamente la implementación requería obviamente gestión, requería en cierta forma compra de medicamentos, recursos humanos,
Y después, obviamente, lamentablemente vinieron ciertos embargos en realidad de que hubo mermas de los recursos que circulaban dentro de la farmacia comunal. Hoy en día, esta administración, ellos hablan de potenciar, evidentemente, ¿no es cierto?, la farmacia comunal, pero ahí hay unas contradicciones respecto en realidad porque la dotación, por ejemplo, que tiene la farmacia comunal, como tiene una dependencia actualmente, ¿no es cierto?, de la entidad administradora, ¿ya? Y están como en el área de educación, en realidad. Entonces, al pasarla a salud, no las van a pasar con la dotación que tiene actualmente, en realidad, sino de que desde el punto de vista del área salud, dicen que se cuenta con los recursos humanos ya dentro de la atención primaria como para sustentarla, en realidad. Nuestro punto de vista en realidad es que no es tan así, porque hoy en día, ejemplo, tenemos 2 químicos farmacéuticos, ¿no es cierto?, en la atención primaria, que se encargan evidentemente, ¿no es cierto?, de todos los procesos de los distintos CEFAM. Estamos hablando de 5 CEFAM, 2 SECOF, y para el año 2018, ¿no es cierto?, está previsto evidentemente, ¿no es cierto?, la implementación del SAR, ¿ya? Yeah. Y con eso, evidentemente, ¿no es cierto?, con esa carga, para estos 2 químicos farmacéuticos, en realidad me da la impresión de que les va a terminar en definitiva igual faltando químicos farmacéuticos para poder efectivamente, ¿no es cierto?, potenciar la farmacia comunal, Yeah. ¿ya? Y ahí viene otro punto, en realidad, como te decía, hubo embargo de platas en realidad para este año en el plan de salud comunal, que se está pidiendo los mismos recursos que el año pasado, cuando uno ve en realidad de que las cosas, los valores no son iguales en realidad. ¿Ya? Es decir, lo que te costaba este año 10 pesos no te va a costar 10 pesos durante el próximo año en realidad. Claro. Entonces siempre tiene un recargo en realidad. Claro. Te podría estar costando 15 pesos. Entonces, esa diferencia en realidad de cómo yo voy recuperando efectivamente, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, de los recursos, efectivamente, ¿no es cierto?, pasa porque la solicitud de recursos para la farmacia comunal debió haber sido o debería ser, ¿no es cierto?, mayor en realidad. Es decir, si pedí el año pasado 31, este año debería tener, ¿no es cierto?, a lo menos de cierta forma un poco, no sé, estamos hablando de que debería ser 40 millones de pesos, 45 millones de pesos que deberían proyectarse para el año 2018 para la farmacia comunal. Más si quiero potenciarla, quiero expandir evidentemente, ¿no es cierto?, la canasta de medicamentos que se están ofreciendo, y por ahí en el consejo municipal hemos escuchado, ¿no es cierto?, de parte del alcalde que quiere incorporar ventas, ¿no es cierto?, de pañales para adultos, Ensure, qué sé yo. Entonces eso igual tiene un cierto costo en realidad de que no están consideradas en la canasta anterior. Alberto, como Confusam, ¿cómo tomaron los cambios en los directores de los CEFAM? A ver, nosotros... ¿Una cosa más política, una cosa más técnica? ¿Cuál es tu opinión con respecto? No, desde mi punto de vista fue más técnico. Yeah. Ese fue más técnico en realidad. A ver, participaron profesionales no solamente de acá, que estaban insertos en la atención primaria ya, sino de que también profesionales que venían desde salud, pero, ¿no es cierto?, del servicio de salud, por ejemplo, y vinieron profesionales también a postular de otras partes del país. Yeah. Y el proceso, evidentemente, ¿no es cierto?, nosotros fuimos garantes en todo caso, ¿no es cierto?, como funcionarios en realidad de ese concurso, y fue bastante más técnico que uno podría ser político, en cierta forma. Es decir, no fue porque es decir, por un tema en realidad de que dependiera en cierta forma, o tuviera algún color político, la persona que ganó el concurso. No visualizamos desde ese punto de vista. Y otra es que la generación de las bases de concurso también tuvo participación, obviamente, ¿no es cierto?, de varios entes. La entidad administradora que presenta unas bases, se sociabiliza, obviamente, ¿no es cierto?, con los gremios, y además, obviamente, ¿no es cierto?, participan también los consejos de desarrollo de salud de cada CEFAM, en realidad, ¿no es cierto?, en la elaboración de propuestas en realidad para esta fase de concurso. Perfecto. ¿Cómo ha sido la relación con el alcalde Radovich de la Confusam? En realidad nosotros hemos tenido una sola reunión con el alcalde, que fue casi a principio de su mandato. De ahí, por lo general, las conversaciones o gestiones que se hacen en realidad son con el secretario general.
Eh, él ha querido potenciar en todo caso en algunas áreas en realidad que tiene que ver más que nada en realidad en el tema odontológico respecto, ¿no es cierto? Porque una carencia efectivamente, ¿no es cierto?, de atenciones dentales en realidad. Es decir, son programas que ha implementado desde el municipio, ¿no es cierto?, en la atención primaria. Así que en realidad no podría catalogarlas de malas, tampoco de muy buenas, pero más que nada las relaciones han sido con el secretario general y en algunos ámbitos en realidad hemos funcionado bastante bien en realidad. Ya. Me quedan algunas, es decir, siempre quedan algunas dudas con respecto, por ejemplo, lo que señalaba recién en realidad con respecto al tema del plan de salud comunal para el año 2018, Sí, pues eso es importante. Por donde, eso te preguntaba. Mañana hay sesión de consejo y se va a votar el Plan Comunal de Salud 2018. exacto, se pretende presentar efectivamente, ¿no es cierto?, el plan de salud comunal para el año 2018 en la sesión de mañana. Em, el tema es que recién se va a empezar a sociabilizar ese plan de salud comunal. Inclusive los concejales, ¿no es cierto?, recién tuvieron en sus manos el día de ayer, el día... ¿Tú lo pudiste ver ya? ¿Observarlo? Lo estuve, en cuanto lo tuve en mis manos en realidad que fue ayer, ¿ya? Entonces lo estuve revisando, algunas cosas en realidad ¿Hay y... sorpresas como la educación, como la corporación en la educación, donde van a despedir a 286 funcionarios? No, No hay despidos. Ya. no, despidos no, porque estuve revisando las dotaciones y hay un leve incremento de la dotación, pero que desde mi punto de vista debió haberse incrementado un poco más. Ya. Es decir, todos los años el ministerio en realidad nos agranda la canasta de prestaciones, por un lado. Además, nos hacen más exigencias respecto a las metas sanitarias y nos aumenta también, ¿no?, obviamente, ¿no es cierto?, los índices de actividades de atención primaria, que son indicadores en realidad, ¿no es cierto?, de salud que ellos focalizan y que dicen hay que aumentar coberturas. Entonces todo eso significa en realidad de que, y además va creciendo la población, en este caso para el año 2018 nosotros vamos a tener per capitados 92.500 casi usuarios. Lo que va a significar, ¿no es cierto?, que evidentemente, ¿no es cierto?, vamos a necesitar más, evidentemente, recursos humanos, recursos financieros, qué sé yo. Entonces, lo que no tenemos claro todavía efectivamente a nivel nacional cómo va a venir el per cápita, cuánto va a crecer en realidad. ¿Cuáles Entonces, son tus principales reparos a este Plan Comunal de Salud? un poco en cierta forma en el tema de la dotación, De la dotación, ya. ¿sí? Y también en cierta forma en el tema del financiamiento, en Ya. realidad, porque, por ejemplo, para el programa de dependientes o postrados, en realidad, se está pidiendo los mismos recursos que el año pasado. ¿Ya? Entonces, el año pasado se pidieron 100 millones de pesos, este año se están volviendo a pedir 100 millones de pesos, lo cual volvemos al tema de la farmacia comunal, en realidad. Es decir, tiene que tener evidentemente un plus. ¿Ya? Es decir, debería ser un poco más, en realidad. Más si yo, en cierta forma, quiero ampliar cobertura. ¿Ya? Porque lo que aquí se trata en realidad es que se vayan ampliando más la cobertura de aquellos pacientes dependientes o postrados que tengamos en la comuna. ¿Ya? Y con 100 millones de pesos en realidad gran porcentaje de eso en realidad lo tenemos en insumos, en remuneraciones. Difícilmente vamos a poder ampliar cobertura. Esa es mi visión. Por otro lado, en realidad, la solicitud, por ejemplo, con respecto al tema, ¿no es cierto?, de poder bajar el déficit que tiene salud, en realidad también es muy pocos los recursos que se están pidiendo. Son 100 millones de pesos para bajar déficit, en realidad. Sabiendo que el déficit que tiene la salud hoy en día son 1.500 millones de pesos, en realidad. Perfecto. Finalmente, Alberto. A ver, me dice. Dame un cachito que la gente, bueno, nos mira mucho hasta ahora. La señora tiene. Ahora en el Mateo Bencur dice, insiste que se refirió. Dice que tú te referiste al hospital clínico, pero no a los consultorios. La señora tiene ahora en el Mateo Bencur. Mateo Bencur, una ecografía. ¿Sí? ¿Difícil Eh, sí, esa yo creo que si es en la atención primaria se la van a reprogramar. Se la van a reprogramar. Sí, se la deberían de estar reprogramando, claro.
Ya. Porque la atención primaria, como te digo, van a haber atenciones, pero van a ser atenciones en realidad, ¿no es cierto?, de urgencia. Hay médicos Claro, porque efectivamente esta señora, por lo que nos dice, ella tiene hora para mañana. O sea, está programada, no es que quiera hacerla antes. Eso se la van a reprogramar. esa tendría que, sí, deberían, seguramente van a tener que reprogramársela. Ya, perfecto. Sí, es la Ya, atención primaria. Alberto, finalmente, el tema de los asistentes sociales que trabajan en los centros de salud familiar. Hay un problemilla ahí que nos adecúan dentro del código sanitario famoso y por lo tanto estarían como en tierra de nadie en este minuto. ¿Cómo lo está viendo la confusión ese tema? A ver, la solicitud que está haciendo la Organización Nacional efectivamente es, ¿no es cierto?, incorporarlos al código sanitario, ¿no es cierto? Porque, a ver, el código sanitario tiene a profesionales que básicamente son de tipo clínico en realidad o que tienen directamente, ¿no es cierto?, relación con las enfermedades, qué sé yo. Pero el asistente social es un recurso humano fundamental dentro, ¿no es cierto?, de poder en cierta forma hacer el filtro, efectivamente, ¿no es cierto?, a quienes debemos nosotros atender, ¿ya? Ya. Porque son ellas inclusive ven los casos sociales en realidad. Es decir, no solamente hay que focalizarse en realidad en el paciente o en el usuario que estamos atendiendo, sino que también en su entorno. Y las asistentes sociales juegan un rol muy importante en la atención primaria respecto a esa materia en realidad, ¿ya? Entonces, la solicitud, evidentemente, nosotros de nuestra organización es que sean incorporados bajo esa premisa, en realidad, porque en la atención primaria somos un equipo, es decir, no somos islas, somos un equipo, trabajamos en conjunto. Eh, Ahora, si hay algún tipo de riesgos en realidad con respecto a ello, en realidad, a que pudieran desaparecer de la atención primaria, yo no lo veo así, en realidad. Ya. Podría ser de que pudieran quedar fuera del código sanitario, pero eso no es impedimento, obviamente, Claro. ¿no es cierto?, Que se van para a quedar que, sin pega. exacto, que se Claro. vayan a quedar sin pega en realidad. Porque además, nosotros tenemos un estatuto y en el estatuto, obviamente, están los profesionales, ¿no es cierto?, de la categoría B, que en este caso son donde están las asistentes sociales y están explícitamente, ¿no es cierto?, señalados que ellos pertenecen a la atención primaria. Perfecto. Alberto Vargas, agradecerte esta entrevista. Bueno, y mañana que les vaya muy bien. Que la gente también comprenda que esta es una demanda de la lucha de los trabajadores. Sí, exactamente. Es un poco eso en realidad, que en definitiva nuestros usuarios entiendan evidentemente, ¿no es cierto?, que eh, nosotros solamente estamos tratando de hacer un llamado de atención al gobierno en realidad. No es una paralización que quisiéramos hacerla porque queremos en realidad. Es decir, es porque lamentablemente el gobierno efectivamente, ¿no es cierto?, no llega a un acuerdo con nuestra mesa en realidad. Entonces, de alguna forma los trabajadores, y yo creo que hay muchos trabajadores efectivamente, ¿no es cierto?, mirándonos en realidad, los métodos en realidad, ¿no es cierto?, de llamar la atención o de lucha en realidad son a través de las movilizaciones. Perfecto. Que te vaya muy bien, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Ya, Leito Gusto, vamos al corte y ya a la vuelta va a estar el consejero regional electo, don Emilio Óscar Bocasi Campos, ex alcalde.